El eco de la traición. El cumpleaños que cambió una vida. Una pulcra limusina se detiene ante las imponentes puertas de la mansión Vargas, en el corazón de Madrid, su motor zumbando como un latido ansioso. En esta fresca tarde de primavera, una glamorosa fiesta se despliega en su interior, destinada a celebrar el cumpleaños de la esposa del multimillonario Alejandro Vargas. Sin embargo, mientras los invitados beben champán de añada y cuchichean sobre los últimos tabloides, una escandalosa visión hace que todas las cabezas se giren. El multimillonario llega, no con su esposa del brazo, sino con una deslumbrante joven a la que pocos reconocen. Los susurros se propagan entre la multitud, pues la esposa de Alejandro, embarazada, aún está dentro, ajena al terremoto social que está a punto de desatarse en su propio cumpleaños. ¿Puedes imaginar la cara de Clarisa en ese momento? ¿Cómo crees que reaccionaría ante semejante atrevimiento? Deja tu comentario abajo y comparte tu primera impresión. Alejandro Vargas no era ajeno al escándalo. Un carismático empresario conocido por sus arrolladoras conquistas empresariales, siempre había llevado consigo un aire de ambición insaciable. El nombre Vargas estaba tejido en el tejido de la alta sociedad madrileña. Sus galas filantrópicas atraían a figuras importantes como empresarios de renombre, artistas famosos e incluso dignatarios extranjeros. Vivía en una vasta finca con vistas al Parque del Retiro, un testimonio de su inimaginable riqueza. Durante años, el público lo había elogiado por su confianza, generosidad y sonrisa pícara. Sin embargo, en privado, circulaban rumores más oscuros, historias de tratos clandestinos, dinero pagado para silenciar y desengaños discretos. En la superficie, el matrimonio de Alejandro con Clarisa Torres Vargas era una imagen de perfección. Clarisa, una historiadora del arte educada en Salamanca, provenía de la alta sociedad. Su padre había financiado las expansiones de importantes museos de arte en toda Europa. Las fotografías en los tabloides y revistas de papel cuché mostraban la radiante sonrisa de Clarisa y el brazo inquebrantable de Alejandro alrededor de sus hombros. Eran la pareja dorada que parecía tenerlo todo: la apariencia, el linaje, la riqueza. Adornaban las portadas de publicaciones de estilo de vida, donando sumas sustanciales a hospitales infantiles e iniciativas educativas. Clarisa a menudo acompañaba a Alejandro a reuniones de negocios de alto nivel, demostrando ser una negociadora formidable. Cualquiera que los viera en esos primeros días creía que juntos eran imparables. Sin embargo, el éxito tuvo un costo. En poco tiempo, Alejandro comenzó a distanciarse de Clarisa. Se volcó en la construcción de Vargas Global, un conglomerado que abarcaba inversiones tecnológicas, bienes raíces y soluciones ambientales. Las noches hasta tarde en la oficina, los viajes al extranjero para cerrar grandes negocios y los eventos sociales a los que Clarisa no era invitada se convirtieron en rutina. A pesar de sus crecientes sospechas, Clarisa trató de seguir siendo un apoyo, especialmente cuando descubrió que estaba embarazada. Había planeado sorprender a Alejandro con la noticia en su próxima fiesta de cumpleaños, una lujosa reunión donde esperaba que pudieran reconectar frente a sus amigos y familiares más cercanos. A medida que se acercaba la gran noche, la casa bullía con los preparativos. Lujosos arreglos florales llegaban en oleadas, llenando la mansión con el aroma de orquídeas blancas y sutil madreselva. Las lámparas de araña de cristal brillaban con un resplandor impecable. El equipo de catering
planificó meticulosamente una comida de 12 platos, con delicias traídas de todo el mundo. El padre de Clarisa, don Fernando Torres, se aseguró personalmente de que la lista de invitados incluyera dignatarios, celebridades y viejos amigos de la familia. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Alejandro terminaba una cena secreta en un exclusivo restaurante con estrella Michelin, con una mujer llamada Sofía de la Cruz. Sofía había entrado en su vida hacía apenas un año como consultora de marketing. Joven, ambiciosa e innegablemente cautivadora, rápidamente se había convertido en algo más que una simple conocida profesional. Alejandro se sintió cautivado por su energía y su perspectiva fresca. Su vínculo se profundizó a puerta cerrada, lejos de los ojos vigilantes de los paparazzi. Como el canto de una sirena, Sofía le ofrecía la emoción que Alejandro sentía que le faltaba. Ella fomentaba sus deseos más extravagantes y lo hacía sentir invencible. Esa noche, mientras Clarisa repasaba los últimos arreglos para su fiesta de cumpleaños, Alejandro decidió invitar a Sofía. Fue una decisión nacida de la arrogancia, impulsada por la euforia de creer que podía controlar cualquier situación. ¿Cómo podría haber repercusiones?, razonó. Después de todo, era Alejandro Vargas, un hombre que moldeaba la narrativa. Creía que el mundo bailaba a su son. Poco sabía él que el escenario estaba listo para una traición que lo cambiaría todo. Si te está atrapando este giro inesperado, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. La fiesta de cumpleaños de Clarisa brillaba con la promesa de una velada memorable. El gran salón de baile de la finca estaba iluminado con lámparas de araña de cristal. Sus reflejos bailaban sobre los pulidos suelos de mármol. Mesas cubiertas de terciopelo estaban adornadas con elegantes centros de mesa de orquídeas, peonías y velas doradas parpadeantes. Un cuarteto de cuerda actuaba en un rincón. Su música se entrelazaba sin problemas con el murmullo de la élite madrileña. Clarisa, ataviada con un vaporoso vestido de seda que caía delicadamente sobre su creciente barriga, saludaba a cada invitado con calidez. Aunque su embarazo era un secreto para la mayoría, la sutil curvatura de su abdomen insinuaba la nueva vida que se agitaba dentro de ella. Tenía planeado compartir la alegre noticia esa noche. Su padre brindaría por su cumpleaños, y luego ella ofrecería la noticia, esperando ver la expresión atónita pero feliz en el rostro de Alejandro. Entre los asistentes había varias figuras notables. Su padre, don Fernando, que se alzaba orgulloso con un impecable traje azul marino. La ícono de la moda Isabel Ruiz, quien había diseñado el vestido de Clarisa. El magnate inmobiliario Carlos Herrera, e incluso el alcalde de Madrid, que había venido a rendir homenaje a los Vargas. Las conversaciones giraban en torno a posibles negocios, proyectos filantrópicos y los últimos titulares. Sin embargo, una peculiar inquietud flotaba en el aire. Era como si toda la finca percibiera una tensión tácita. Aproximadamente una hora después del inicio de las festividades, un silencio comenzó a extenderse desde la entrada. La gente estiraba el cuello hacia el vestíbulo donde Alejandro acababa de llegar. Se erguía alto, impecablemente vestido con un esmoquín a medida, el cabello peinado hacia atrás, de una manera que recordaba a las viejas estrellas de Hollywood. Pero no fue la llegada de Alejandro lo que captó la sorpresa de todos. Fue la presencia de la mujer del brazo, Sofía de la Cruz, en un vestido rojo ceñido que brillaba con lentejuelas. Caminaba con la confianza de alguien que ya había conquistado la sala.
Las cabezas se volvieron mientras ella avanzaba, sus labios curvados en una sonrisa segura de sí misma. Parecía muy consciente del foco de atención que recaía sobre ella. Aunque muchos la reconocían por publicaciones en redes sociales y conferencias de marketing, les costaba comprender por qué estaba allí en la celebración del cumpleaños de Clarissa, especialmente con tanta intimidad. La confusión y los susurros se extendieron entre los invitados. Algunos miraron hacia Clarissa, quien, desde el otro lado de la sala, se encontró con la mirada de su marido. Su sonrisa vaciló. Su aliento se le atascó en la garganta. Se quedó inmóvil momentáneamente, apretando la copa de champán tan fuerte que casi se rompe. Lo impensable había sucedido. Alejandro no solo había elegido traer a Sofía a la fiesta, sino que lo había hecho descaradamente, a la vista de todos. Clarissa sintió que sus mejillas se encendían con una mezcla de rabia y humillación. Se suponía que esta era su noche especial y había pasado semanas organizando meticulosamente cada detalle. El dolor era insoportable. Antes de que pudiera procesar completamente su sorpresa, don Fernando se apresuró a su lado, preguntándole en voz baja qué estaba pasando. Ella negó con la cabeza, incapaz de ofrecer una respuesta. Alejandro intentó enmascarar cualquier incomodidad con una amplia y segura sonrisa. Guió a Sofía más adentro del salón de baile, como si nada estuviera mal. Algunos invitados, leales a Clarissa, se apartaron con disgusto o desaprobación. Otros, siempre oportunistas, se acercaron a saludar a la recién llegada, ansiosos por obtener información privilegiada. Momentos después, un silencio volvió a cernirse sobre la multitud cuando Alejandro se acercó a Clarissa. Se quedaron cara a cara. Sofía se cernía justo detrás de él como una sombra siniestra. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo Alejandro, inclinándose para darle un beso superficial en la mejilla a Clarissa. Sus palabras se sentían tan frías como la tensión que generaban. El aire crepitaba. Un silencio incierto se apoderó de todo el salón de baile. Las emociones de Clarissa chocaron. Ira, dolor y traición se arremolinaban en una tormenta perfecta. Sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No allí, no rodeada de esas personas. Reuniendo la compostura que le habían inculcado desde su nacimiento, simplemente asintió en señal de reconocimiento. «Gracias por venir», susurró, con voz tensa. Alejandro se hizo a un lado, y Sofía dio un paso adelante, ofreciendo un educado. «Es maravilloso conocerte finalmente, Clarissa. He oído mucho sobre ti». Clarissa apenas pudo responder. «Igualmente», logró, una sola palabra cargada de tensión, aunque externamente el intercambio parecía cordial. Todos los que estaban cerca sintieron las corrientes eléctricas. El padre de Clarissa, sintiendo la súplica silenciosa de su hija, rápidamente tomó el micrófono para comenzar los brindis formales de la noche. La cena estaba a punto de comenzar, y bajo el barniz de conversaciones elegantes y sonrisas pulidas, una tormenta de traición se gestaba. ¿Crees que Clarissa debería haber confrontado a Sofía en ese mismo instante? ¿O fue más inteligente mantener la compostura? Comenta tu opinión. El salón de banquetes brillaba bajo la luz de las velas, cada plato servido por una flota de camareros uniformados que se movían con precisión practicada. Las copas de cristal tintineaban suavemente mientras los camareros servían vino de primera categoría. Los invitados entablaban conversaciones educadas en las mesas redondas, aunque sus ojos, a menudo, se desviaban hacia el triángulo formado por Clarissa, Alejandro y Sofía. Clarissa se sentó en la mesa principal,
flanqueada por don Fernando a un lado y Alejandro al otro. Sofía estaba colocada incómodamente cerca, a solo un asiento de Alejandro. El arreglo se había hecho mucho antes de que se revelara la identidad de la invitada de Alejandro. La madre de Clarisa había asumido que Alejandro traería a un socio de negocios o quizás a un amigo, sin sospechar nunca la verdad. La tensión flotaba densamente en el aire. Clarisa luchó por mantener la postura erguida, suplicando en silencio para que la noche pasara rápidamente. Podía sentir el suave aleteo de su bebé dentro de ella, un suave recordatorio de la delicada vida que estaba luchando por proteger. Forzó una sonrisa cada vez que un invitado brindaba por ella. Por dentro, sin embargo, sus pensamientos se aceleraban. ¿Por qué Alejandro hizo esto? ¿Cómo pudo ser tan cruel? A mitad de la cena, don Fernando se levantó de su asiento para dar un discurso formal de cumpleaños para su hija. Para entonces, un silencio se cernía sobre el murmullo mientras todos volvían su atención hacia el orgulloso padre. He visto a mi hija crecer de una niña curiosa y decidida a una mujer hermosa y realizada, comenzó don Fernando, su voz llena de afecto. Ella ha traído luz a esta familia con su pasión por el arte, su corazón compasivo y su lealtad inquebrantable. Esta noche quiero brindar por Clarisa, quien nunca ha dejado de asombrarme. Feliz cumpleaños, mi querida. Los aplausos resonaron por la sala, pero Clarisa se encontró temblando. Había planeado hacer su gran anuncio después del discurso, pero la presencia de Sofía la hizo cuestionarlo todo. ¿Debería revelar su embarazo ahora? ¿Debería mantenerlo en secreto un poco más? Su debate interno se interrumpió cuando don Fernando asintió para que Clarisa se pusiera de pie. Reuniendo su coraje, se llevó una mano al vientre, la otra aferrando su copa de champán. Un tembloroso suspiro escapó de sus labios. Gracias, padre, y gracias a todos por estar aquí esta noche. Tengo una pequeña sorpresa que compartir con todos. Hizo una pausa, escaneando la sala. Su mirada se posó en Alejandro, cuya expresión era ilegible. Sofía observaba atentamente, casi con avidez, como un espectador esperando el siguiente acto de una obra. Clarisa recuperó la compostura y anunció: «Estoy esperando un bebé. Alejandro y yo vamos a tener a nuestro primer hijo». Un jadeo colectivo llenó el aire, seguido de aplausos de los que la felicitaban. Muchos invitados, ajenos a las corrientes subterráneas, se levantaron para felicitarla. Don Fernando abrazó a su hija, las lágrimas brillando en sus ojos orgullosos. Alejandro, por su parte, fingió una sonrisa. Se inclinó hacia Clarisa y le dio un rápido beso en la mejilla, susurrándole: «Podrías habérmelo dicho antes». Fue un comentario hiriente, pronunciado en presencia de docenas de curiosos. El corazón de Clarisa se apretó. Había esperado una mirada de alegría, o al menos un atisbo de emoción genuina, pero todo lo que encontró fue una leve molestia. Aún así, soportó la posterior avalancha de felicitaciones, aceptando amablemente sus abrazos y apretones de manos. Mientras tanto, vislumbró el rostro de Sofía, que permaneció sorprendentemente compuesta. No había celos o shock manifiestos, solo una inquietante calma que le produjo escalofríos a Clarisa. Cuando se sirvió el postre, una decadente confección de chocolate de 3 pisos, el ambiente festivo había disminuido. Clarisa intentó mantener conversaciones con los invitados, pero su mente divagaba. Observó a Alejandro y Sofía por el rabillo del ojo, notando con qué frecuencia él se inclinaba hacia ella.
susurrándole al oído. Y cómo ella se reía en voz baja a cambio. Se sentía como si Clarisa hubiera sido elegida como un personaje secundario en su propia celebración. La humillación era imposible de ignorar, pero debajo de su dolor yacía una inesperada oleada de determinación. Este es mi hijo, y no permitiré que el comportamiento imprudente de Alejandro lo opaque. Se llevó una mano a su vientre, que seguía creciendo. Una cosa estaba clara. Su futuro y el de su bebé ya no podían depender únicamente de Alejandro. Después de la cena, los invitados se mezclaron en la espaciosa zona del salón, tomando espresso y disfrutando de licores de sobremesa. Un grupo de jazz subió al escenario. Sus suaves melodías se extendían por los pasillos. Varios asistentes de alto perfil comenzaron a hacer salidas discretas, aunque muchos se quedaron, quizás esperando presenciar cualquier espectáculo que pudiera desarrollarse. Clarisa se paró cerca de la gran chimenea. Sus llamas crepitantes ofrecían una calidez fugaz en una habitación que se sentía cada vez más fría. Estaba tratando de consolarse con una charla trivial junto a su amiga de toda la vida, Isabel Ruiz. Isabel, una destacada diseñadora de moda, había estado al tanto de las sospechas de Clarisa durante meses. Sabía lo desesperadamente que Clarisa se había aferrado a la esperanza de restaurar su matrimonio. Ahora, la visión de la descarada presencia de Sofía amenazaba con destrozar la compostura de Clarisa. «¿Cómo lo llevas?», preguntó Isabel suavemente, sus ojos mirando a Alejandro al otro lado de la sala. Clarisa tragó con dificultad. «No estoy segura. Me siento humillada, pero también extrañamente liberada». Isabel asintió. «Realmente ha cruzado una línea. Te mereces algo mejor». Antes de que Clarisa pudiera responder, Alejandro se acercó a ellas, con un vaso de whisky en la mano. «Cariño», dijo, colocando una mano superficial en el hombro de Clarisa. «Voy a salir a hablar de negocios un momento. Carlos Herrera quiere discutir un proyecto». Clarisa lo miró con recelo. «¿Estás seguro de que es solo negocio?». Alejandro frunció el ceño. «No empieces, Clarisa. Ahora no». Se dio la vuelta y se fue, dejando a Clarisa con Isabel. Su pregunta sin respuesta. Clarisa sintió una oleada de ira por su desprecio. Frente a docenas de invitados y la prensa, él había ignorado sus sentimientos en su propio cumpleaños. Minutos después, Clarisa notó que Sofía se deslizaba por una puerta lateral que conducía a la terraza del jardín. La curiosidad y una creciente sensación de indignación la impulsaron a seguirla. Se excusó de Isabel y se abrió paso entre la multitud de invitados, saliendo al aire fresco de la noche. El jardín estaba bellamente ajardinado, acentuado por focos que iluminaban setos cuidadosamente recortados. Estatuas de deidades griegas custodiaban en silencio entre la vegetación. Clarisa encontró a Sofía cerca de un banco de piedra, revisando su teléfono con una sonrisa de suficiencia. «Así que», comenzó Clarisa, su voz apenas un susurro, «decidiste venir a mi fiesta de cumpleaños del brazo de mi marido. Una elección audaz». Sofía levantó la vista. En lugar de sorpresa o culpa, simplemente ofreció una sonrisa de lástima. «Alejandro insistió en que viniera. Dijo que era importante que nos vieran juntos». Clarisa sintió la necesidad de replicar, pero se obligó a mantener la compostura. «Dime, ¿te molesta en absoluto que esté casado y esperando un hijo?». Sofía se metió un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja. «Siento si esto te duele, pero Alejandro y yo tenemos algo real. Él dejó claro que vuestra relación se estaba desmoronando. Nunca pensé que estarías embarazada». El pulso de Clarisa latía en sus oídos. Se preguntó cuánto tiempo Alejandro había mantenido estas mentiras,
pintándola como una esposa distante y sin amor. Cada sílaba de la boca de Sofía alimentaba la furia de Clarissa. «Te dijo que yo era distante porque él nunca estaba en casa», replicó Clarissa, con la voz temblorosa. «¿Que dejé de confiar en él porque guardaba secretos? Puedes pensar que tienes algo real, pero déjame decirte que la versión de la verdad de Alejandro es tan maleable como la arcilla». La expresión de Sofía se endureció. «Él es diferente conmigo. No estoy aquí para pelear contigo, Clarissa. Solo vine porque él me lo pidió». Una repentina oleada de náuseas invadió a Clarissa. La ira y el desamor se mezclaban. Se llevó una mano al vientre, inhalando lentamente para calmarse. Lo último que quería era desmayarse o causar una escena que pudiera dañar a su bebé. «No, no estás aquí para pelear», dijo Clarissa, «pero estás jugando un juego peligroso. Recuerda, el hombre que te engaña contigo puede engañarte a ti con la misma facilidad». Sofía abrió la boca para responder, pero la tensión se rompió por el sonido de unos pasos. Ambas se giraron para ver a don Fernando entrar en el jardín, con la preocupación grabada en sus facciones. «Clarissa, ¿estás bien?» Clarissa enderezó la postura. «Estoy bien, padre». El anciano miró entre Clarissa y Sofía, rápidamente entendiendo la confrontación en curso. Aunque mantuvo un tono neutral, había una frialdad en los ojos de don Fernando al dirigirse a Sofía. «Señorita de la Cruz, si nos disculpa, me gustaría un momento a solas con mi hija». Sofía dudó. Luego se deslizó con gracia junto a ellos y de regreso a la mansión. Una vez que se fue, don Fernando tomó la mano de Clarissa. «Esto es inaceptable», murmuró. «No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo humillan a mi hija». Clarissa exhaló. Una lágrima finalmente escapó por su mejilla. «Lo sé, pero necesito tiempo para pensar, padre. Tengo que decidir qué es lo mejor para mí y para el bebé». Don Fernando la atrajo a un suave abrazo. El silencio del jardín los envolvió. «Apoyaré cualquier decisión que tomes». Y mientras la luz de la luna los bañaba con su brillo, Clarissa se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. Un camino la llevaba de regreso al interior con Alejandro, a su matrimonio, al desamor. El otro camino permanecía incierto, pero ofrecía una esperanza de dignidad e independencia que casi había olvidado que era posible. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el próximo capítulo de esta historia de determinación y redención. Mucho después de que la mayoría de los invitados se hubieran ido a casa, la mansión Vargas finalmente se sumió en un silencio inquietante. El personal se afanaba en limpiar los restos de la lujosa fiesta, recogiendo copas de champán vacías y desechando los arreglos florales que habían empezado a marchitarse bajo la dura luz. Clarissa se retiró a su suite, sintiéndose una vida más vieja de lo que se había sentido al comienzo de la noche. Se quitó su vestido de seda, contemplando su reflejo en el espejo. La curva de su estómago era más notable ahora que ya no llevaba un vestido holgado. Se pasó la mano por el abdomen, sintiendo la reconfortante presencia de su hijo nonato. «¿Es así como quiero criarte?», pensó, «en un hogar donde tu padre me falta al respeto tan abiertamente». Al final del pasillo, la puerta del estudio de Alejandro estaba ligeramente entreabierta. La luz se derramaba en el pasillo, acompañada por el tenue aroma a whisky. Clarissa respiró hondo y caminó hacia ella, decidida a confrontarlo, pero también a mantener sus emociones a raya. Encontró a Alejandro detrás de su enorme escritorio de caoba, mirando la pantalla de su computadora. Levantó la vista cuando ella entró. «Clarissa», la saludó, aunque su voz carecía de calidez. Ella cerró la puerta en silencio detrás de ella. «Lo que hiciste esta noche fue humillante»,
comenzó, su voz un temblor apagado. En mi cumpleaños, de todos los días, ¿la traes aquí? Alejandro se frotó las sienes, exhalando. Mira, lamento que tuviera que pasar así, pero sabes que nuestra relación ha estado tensa durante mucho tiempo. Sofía es parte de mi vida ahora. Clarisa se erizó. Y yo soy tu esposa. Estoy esperando a tu hijo. Un destello de culpa apareció en sus ojos, luego se desvaneció. Lo sé, dijo con brusquedad, pero no has hecho ningún intento de apoyarme en mis empresas. Constantemente criticas mis ausencias, mis expansiones de negocios, mis decisiones. Clarisa lo miró con incredulidad. Porque constantemente me apartas. Cada vez que intento ceder, desapareces en otro viaje de negocios o te quedas fuera hasta tarde sin explicación. Siquiera te escuchas a ti mismo. Él se levantó de su silla, rodeando el escritorio para pararse frente a ella. Se dio cuenta de lo cansado que se veía. Las sombras debajo de sus ojos delataban a un hombre bajo presión. Sin embargo, la simpatía era difícil de reunir cuando recordaba la presencia presuntuosa de Sofía. Estoy bajo una tremenda presión, dijo Alejandro, paseándose por la habitación. Estamos finalizando un acuerdo internacional con los saudíes. Tengo una reunión de la Junta la próxima semana que podría hacer o deshacer la nueva división de tecnología. Y ahora tenemos un bebé en camino, algo que ni siquiera me dijiste hasta que lo anunciaste a todos esta noche. La ira de Clarisa se encendió de nuevo. Planeaba decírtelo en privado, pero me has estado evitando durante semanas. Apenas compartimos una comida, y mucho menos una conversación significativa. Alejandro apoyó las manos en el respaldo de una silla ornamentada, exhalando lentamente. No puedo con esto ahora mismo. Ella lo estudió por un momento. Luego dijo suavemente, si no eliges ser marido y padre, entonces yo elegiré por mí y por este hijo. Sus palabras quedaron en el aire como un trueno distante. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Clarisa, su voz ahora más firme, que estoy considerando irme. No puedo soportar este espectáculo, ni por mí, ni por nuestro bebé. El rostro de Alejandro palideció, aunque ella no pudo decir si fue por miedo o por ira. Abrió la boca como para responder, luego la cerró de nuevo. En el silencio que siguió, Clarisa se dio cuenta de que había tomado su decisión. No permitiría que la exhibieran como una esposa trofeo, mientras él alardeaba de su aventura en su cara. Sin esperar su respuesta, se dio la vuelta y salió del estudio. Sus pasos resonaron en el pasillo, cada uno un paso resuelto hacia cualquier futuro que creara lejos de este ambiente tóxico. En su dormitorio, Clarisa cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Sintió un torbellino de emociones, tristeza, ira, miedo, pero también una inesperada sensación de libertad. Había terminado de fingir que todo estaba bien. Había terminado de interpretar el papel de la esposa sumisa mientras su marido la socavaba públicamente. Mañana, la prensa probablemente publicaría titulares escandalosos. Las redes sociales podrían explotar con especulaciones. Pero esta noche, mientras colocaba una mano protectora sobre su hijo nonato, Clarisa sintió una tranquila determinación. No se dejaría definir por la traición de Alejandro. Forjaría su propio camino, incluso si tenía que pasar por el desamor para encontrarlo. La mañana siguiente llegó con un clamor de furgonetas de noticias fuera de las puertas de la finca. La noticia se había filtrado de la fiesta, quizás de un miembro del personal o de un invitado oportunista, sobre el impactante drama. Un marido multimillonario que traía a su amante a la celebración de su esposa embarazada. Los periodistas se apresuraron a reconstruir la historia,
ávidos de entrevistas exclusivas, o incluso una sola fotografía que capturara la atención. Clarissa se despertó con el sonido de gritos amortiguados debajo de su ventana. Miró a través de las cortinas y vio una pequeña multitud de reporteros, con las cámaras listas. El corazón se le encogió ante el espectáculo. Había crecido bajo la mirada del público, pero nunca se había sentido puesta tan vulnerable. Se preparó para el día con firme determinación. Vistiéndose con un cómodo pero elegante vestido de maternidad, convocó al personal de la casa y les informó. Ella misma se encargaría de cualquier declaración necesaria. Luego llamó a su abogada personal, doña Elena Sanz, una mente formidable en derecho de familia. «Elena», dijo Clarissa cuando la llamada conectó, «necesito tu consejo. Las cosas se han complicado. Alejandro ha traído abiertamente a otra mujer a nuestro matrimonio y necesito protegerme a mí misma y a mi bebé». La voz tranquila de Elena ofreció tranquilidad. «Podemos discutir tus opciones. Acuerdos prenupciales, custodia de menores, apoyo financiero, división de propiedades. La tormenta mediática será intensa, pero podemos manejarla. ¿Quieres que vaya?» «Sí, por favor», exhaló Clarissa. «Me gustaría averiguar el mejor curso de acción cuanto antes». Alejandro, mientras tanto, ya había salido de la finca hacia su oficina, evitando a los reporteros reunidos afuera. Clarissa sospechaba que haría control de daños desde detrás de una mesa de conferencias, probablemente hilando una narrativa que lo hiciera parecer la víctima de la discordia conyugal. Su declaración indudablemente pasaría por alto su flagrante traición, centrándose en cambio en sus incompatibilidades. Clarissa estaba decidida a no dejarse sorprender por su retórica. A media mañana, Elena Sanz llegó, abriéndose paso cuidadosamente entre los reporteros. Era una mujer baja, impecablemente vestida, que exudaba calidez y una resolución férrea. Se sentaron juntas en el soleado salón, lejos de oídos indiscretos. «Clarissa, la primera pregunta es, ¿pretendes seguir casada?», preguntó Elena, sacando un bloc de notas. Clarissa se tomó un largo momento para considerarlo. Los recuerdos pasaron por su mente. El día de su boda, la alegría que una vez compartieron, las noches que pasaron discutiendo sueños para el futuro y la deriva gradual hacia el secretismo y las mentiras. Finalmente, negó con la cabeza. «No veo un camino a seguir con Alejandro. Ha dejado claro que está interesado en otra persona. No me someteré a mí ni a mi hijo a ese tipo de inestabilidad». Elena asintió, tomando notas. «Entendido. En ese caso, podemos presentar una demanda de divorcio por motivos de adulterio y crueldad mental. Tu acuerdo prenupcial te da derecho a activos significativos, pero necesitamos asegurarnos de que Alejandro no pueda manipular sus finanzas». La mano de Clarissa se posó protectoramente sobre su abdomen. «¿Y el bebé? Quiero asegurarme de que la custodia quede clara». Los labios de Elena se curvaron en una sonrisa de simpatía. «Arreglaremos la custodia compartida, aunque puedes solicitar la custodia principal si puedes probar que es lo mejor para el niño. Dado el comportamiento público de Alejandro, no debería ser demasiado difícil». Pasaron la siguiente hora delineando un plan, revisando documentos y elaborando una estrategia para manejar la inevitable avalancha mediática. Don Fernando se unió a ellos a mitad de camino, ofreciendo apoyo emocional y recursos financieros. Clarissa sintió una oleada de gratitud por la presencia inquebrantable de su padre. A pesar de todo, no estaba sola. Cuando Elena se fue, Clarissa se preparó para enfrentar a los reporteros de afuera. Salió a los escalones delanteros de la finca,
con su padre a su lado. Las cámaras destellaron como luces estroboscópicas. Los micrófonos se empujaron para posicionarse, mientras voces frenéticas gritaban su nombre. Clarisa levantó una mano para pedir silencio. «Gracias a todos por venir», comenzó. Su voz tembló ligeramente antes de estabilizarse. Preferiría privacidad durante este momento difícil. Sin embargo, entiendo que hay preguntas. Todo lo que puedo decir es que Alejandro Vargas y yo estamos lidiando con asuntos personales, y mi principal preocupación es el bienestar de mi hijo nonato. «¿Se va a divorciar del señor Vargas?», gritó un reportero. Clarisa hizo una pausa, enfrentando la cacofonía de ojos y lentes de frente. «Estoy consultando con mi asesor legal sobre todas las opciones disponibles. Eso es todo lo que puedo compartir por ahora». Se dio la vuelta para irse, ignorando la avalancha de preguntas de seguimiento. Aunque su corazón latía con fuerza, sintió una nueva sensación de coraje. Este era el comienzo de su propia narrativa, una en la que ya no estaría eclipsada por la imponente presencia de Alejandro. Dentro de la finca, un miembro del personal cerró las puertas detrás de ella. La determinación de Clarisa se cristalizó. Se mantendría firme, no solo por ella misma, sino por la pequeña vida que crecía dentro de ella. El drama acababa de comenzar, pero Clarisa estaba lista para luchar por su futuro. Si crees que Clarisa está tomando las riendas de su vida, comparte este video y déjanos saberlo. Al otro lado de la ciudad, en la sede de Vargas Global, Alejandro paseaba por su oficina de la esquina, con el teléfono pegado a la oreja. Los ventanales del suelo al techo ofrecían una vista panorámica del horizonte de Madrid, pero su atención estaba enfocada en la crisis actual. «Me prometiste que esta fusión iría bien», ladró por teléfono. «Ahora la Junta está en pánico por el circo mediático que rodea mi vida personal. Necesito un comunicado de relaciones públicas inmediatamente». Al otro lado de la línea estaba el director de comunicaciones de Vargas Global, un hombre llamado Pablo Jiménez. Intentó mantener la profesionalidad a pesar del tono agresivo de Alejandro. «Tenemos un borrador de comunicado listo para enviar. Sin embargo, le aconsejo encarecidamente un enfoque unificado con su cónyuge. Los tabloides se están dando un festín con los rumores». Alejandro exhaló, frotándose el puente de la nariz. «Clarisa no está cooperando. Está consultando a sus propios abogados y se niega a hablar conmigo». La vacilación de Pablo era evidente. «Con el debido respeto, si usted y la señora Vargas parecen combativos, podría dañar aún más la imagen pública de la empresa. La Junta quiere estabilidad». Alejandro golpeó el puño sobre su escritorio. «Si la Junta está tan preocupada, pueden recordar cuánto le debe Vargas Global a mi liderazgo. Preparen el comunicado». Colgó abruptamente y se hundió en su silla de cuero. Su reflejo en la superficie pulida del escritorio le devolvió la mirada. Un hombre que se enorgullecía del control, ahora envuelto en un escándalo que se le estaba escapando de las manos. Su teléfono zumbó con mensajes de texto entrantes, presumiblemente de Sofía y de otros conocidos que querían claridad. Peor aún, chismes. Justo entonces, Carlos Herrera llamó a la puerta abierta. Un antiguo socio inmobiliario. Carlos había sido invitado al desastre de la fiesta de cumpleaños y había presenciado el colapso de primera mano. Entró, cerrando la puerta detrás de él. «Realmente has revuelto el avispero esta vez, Alejandro», comentó Carlos, sentándose frente al escritorio. «La comunidad empresarial susurra si puedes manejar tu vida personal, y mucho menos estos negocios multimillonarios». Alejandro se erizó. «Sé cómo manejar mis asuntos personales. Los tabloides pasarán a otra cosa una vez que algo más les llame la atención». Carlos se cruzó de brazos,
mirando a Alejandro con criticismo. ¿Y tu esposa? Parece decidida a llevarse al bebé e irse. Corres el riesgo de perder mucho si no manejas esto diplomáticamente. El público ama a Clarisa. Es filántropa, elocuente, prácticamente de la realeza en ciertos círculos. Si ella juega la carta de la simpatía, serás pintado como el marido insensible que alardeaba de su amante. Podrías ganar la fusión, pero perderás la opinión pública, y eso puede afectar tus resultados a largo plazo. Alejandro se volvió a pellizcar el puente de la nariz, sintiendo cómo le florecía un dolor de cabeza detrás de los ojos. «Entonces, ¿qué sugieres?» «Habla con ella», respondió Carlos con calma. «Llega a un acuerdo. Quizás sea hora de que te des cuenta de que salvar tu reputación es más crítico que alimentar tu ego». Alejandro lo miró, pero no dijo nada. En el fondo, sabía que Carlos tenía razón. Todo su imperio se construyó sobre la confianza pública, la confianza de los accionistas y el atractivo del éxito. El escándalo estaba empañando esa aura. Las acciones ya habían bajado ligeramente y circulaban rumores de posibles inversores retirándose, después de que Carlos se fue. El teléfono de Alejandro volvió a sonar. Esta vez era Sofía. Miró la pantalla, sopesando si contestar. Finalmente, descolgó. «¿Qué necesitas?», preguntó bruscamente. La voz de Sofía era suave. «Estoy preocupada por ti. Los medios también me están acosando. La gente me llama a rompehogares, diciendo todo tipo de cosas en línea». Él suspiró profundamente. «Ya pasará. No les respondas». Hubo una breve pausa. «¿Y nosotros? ¿Dónde estamos si Clarisa pide el divorcio?». La mente de Alejandro dio vueltas. Imaginó su futuro, o perder grandes partes de su patrimonio en un amargo divorcio, o luchar contra Clarisa en los tribunales. Ninguna de las opciones parecía atractiva. «No lo sé», finalmente admitió. «Necesito tiempo para pensar». Terminó la llamada sin una despedida adecuada, tirando su teléfono sobre el escritorio. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió inseguro, acorralado. La vida cuidadosamente orquestada que había construido se estaba desmoronando. Su empresa amenazada por rumores, su matrimonio al borde del abismo y su amante ya exigiendo garantías. El imparable Alejandro Vargas de repente estaba perdido. Sin embargo, incluso en este momento bajo, un destello de orgullo obstinado lo invadió. No había luchado hasta la cima para ser derribado por chismes y escándalos. «Puedo manejar esto», se dijo a sí mismo. «Haré lo que sea necesario para salir victorioso». Durante la semana siguiente, el frenesí mediático alcanzó proporciones épicas. Las portadas de las revistas gritaban titulares como «La doble vida de Vargas» y «La amante del multimillonario irrumpe en el cumpleaños de su esposa embarazada». Los programas de entrevistas diseccionaban cada pizca de información disponible, invitando a expertos en lenguaje corporal para analizar clips de la fiesta de cumpleaños. Las redes sociales se iluminaron con hashtags que enfrentaban a #equipo Clarisa contra #equipo Alejandro, aunque la gran mayoría parecía apoyar a Clarisa. Sintiéndose acorralado, el equipo de relaciones públicas de Alejandro emitió un comunicado formal. El señor y la señora Vargas se comprometen a resolver sus asuntos privados de forma amistosa y aprecian la comprensión del público durante esta transición personal. Sin embargo, el comunicado hizo poco para calmar la especulación. Surgieron rumores de que Clarisa se estaba preparando para solicitar el divorcio, citando adulterio, lo que conllevaba graves implicaciones para la posición de Alejandro en ciertos círculos empresariales conservadores. Clarisa mantuvo un silencio digno, negándose a conceder entrevistas.
confió a su padre, don Fernando, que se encargara de cualquier consulta urgente de la prensa, mientras su abogada Elena preparaba los documentos legales necesarios. La finca Vargas se convirtió en una fortaleza. Las puertas cerradas, la seguridad aumentada y el personal bajo estrictas instrucciones de rechazar a todos los extraños. Aún así, la vida tenía que continuar. Clarisa, que una vez fue curadora de exposiciones de arte, se encontró inmersa en un nuevo proyecto, un evento benéfico de artes infantiles, algo que esperaba hacer en honor a su bebé. Se volcó en esfuerzos filantrópicos como una forma de lidiar con su agitación emocional. Cada día le traía un nuevo desengaño cuando recordaba la traición, pero también sentía una creciente emoción por su futuro como madre. Isabel Ruiz la visitaba con frecuencia, ofreciéndole tanto aportes creativos para el evento benéfico como apoyo emocional. Juntas, buscaron lugares, contactaron a patrocinadores y comenzaron a planificar una gala que llamaría la atención sobre los programas de arte para jóvenes desfavorecidos. Clarisa encontró un renovado sentido de propósito en este proyecto. Podría haber perdido la fe en su matrimonio, pero seguía creyendo en hacer del mundo un lugar mejor. Mientras tanto, Alejandro luchaba en el frente empresarial. La fusión que había estado pregonando ahora estaba en riesgo. Los inversores extranjeros dudaban en vincular su marca con un hombre ahogado en el escándalo. Aún así, continuó con las negociaciones, ofreciendo condiciones más atractivas y garantías personales. También contrató a un equipo legal de alto poder para montar una defensa en los probables procedimientos de divorcio. Sus abogados intentaron varias tácticas, enviando documentos que cuestionaban el estado mental de Clarisa, insinuando que podría estar inestable debido a las hormonas del embarazo. Fue una estrategia despiadada, diseñada para proteger los activos de Alejandro y obstaculizar sus reclamos en los tribunales. Cuando Clarisa recibió esos documentos, se sintió físicamente enferma. La insinuación de que estaba mentalmente comprometida debido al embarazo era más que un insulto. Era una amenaza directa a su credibilidad como futura madre. Elena rápidamente redactó una refutación contundente, advirtiendo al equipo de Alejandro que cualquier difamación adicional se enfrentaría con demandas por difamación. En los momentos más tranquilos, Clarisa sintió el peso de todo. A veces se despertaba en medio de la noche, las lágrimas le corrían silenciosamente por las mejillas, mientras lloraba el futuro feliz que una vez imaginó con Alejandro. Pero cada vez se recordaba a sí misma la nueva vida que crecía dentro de ella, los suaves aleteos que le recordaban que ya no estaba sola. Ese simple hecho alimentó su determinación. El 8º día del asalto mediático, Clarisa recibió una llamada personal de una aliada inesperada, Carmen Gascón, una reconocida presentadora de televisión con reputación de defender los derechos de las mujeres. Clarisa respondió con vacilación. «Clarisa», dijo Carmen con tono tranquilizador, «me gustaría invitarte a una entrevista, sin trucos, solo una oportunidad para que digas tu verdad, si estás lista». Clarisa dudó. Una parte de ella quería permanecer en silencio, para proteger su privacidad, pero la otra parte, una parte creciente, reconoció que contar su versión de la historia podría cambiar el rumbo a su favor y posiblemente aclarar las cosas sobre su embarazo, sus planes y su dignidad. «Lo consideraré», respondió Clarisa. «Dame algo de tiempo». Terminó la llamada, dándose cuenta de que se encontraba en otra encrucijada.
Una entrevista pública podría ser un arma poderosa en esta guerra mediática, una oportunidad para revelar las manipulaciones de Alejandro sin rebajarse al nivel del equipo legal de él. Sin embargo, también significaba exponer sus vulnerabilidades ante millones de espectadores. Mientras paseaba por el gran vestíbulo de la mansión Vargas, Clarissa apoyó suavemente una mano en su vientre. Cualquier camino que elija, le susurró a su hijo, prometo que nos llevará a una vida de amor y respeto. Y así se trazaron las líneas de batalla. Alejandro podría haber mandado ejércitos de abogados y expertos en relaciones públicas, pero Clarissa había descubierto una fuerza dentro de sí misma. El escenario estaba listo para el siguiente acto crucial de su drama en desarrollo, el momento en que decidiría si aparecer en público y reclamar su narrativa, o permanecer en silencio y dejar que el escándalo la definiera. ¿Qué decisión tomará Clarissa? ¿Se atreverá a hablar públicamente? Deja tu comentario y suscríbete para saber cómo termina esta historia. Clarissa finalmente aceptó la invitación de Carmen Gascón. La idea de exponer públicamente su dolor la aterrorizaba y la intrigaba a partes iguales. Pero los beneficios potenciales eran claros. La oportunidad de corregir los rumores, de afirmar su autonomía y de dar a conocer sus intenciones para el futuro de su hijo. Después de consultar con Elena y don Fernando, accedió a una entrevista cuidadosamente orquestada, una conversación en un entorno privado y de buen gusto, un lugar neutral que no se sentía ni intrusivo ni artificial. La noche de la entrevista, Clarissa llegó al estudio de producción de Carmen, que había sido transformado en un plató cálido y hogareño. Una iluminación suave enmarcaba dos cómodos sillones colocados uno frente al otro. Un pequeño arreglo floral y una mesa con vasos de agua los separaban. Fuera de cámara, un equipo mínimo susurraba los últimos ajustes, asegurándose de que los niveles del micrófono fueran correctos y las cámaras grabaran sin problemas. Carmen saludó a Clarissa con un cálido abrazo, susurrándole: «Recuerda, tienes el control. Si en algún momento te sientes incómoda, solo dilo». Clarissa asintió. Respiró hondo y se sentó en su silla, vestida con un modesto y elegante vestido. Parecía en todos los sentidos la socialité serena, excepto por la vulnerabilidad en sus ojos, que revelaba la profundidad de su tormento. Una vez que terminó la cuenta regresiva, Carmen abrió la entrevista. «Buenas noches. Esta noche me acompaña Clarissa Torres Vargas, quien se ha encontrado en el ojo de una tormenta mediática que involucra su matrimonio con el multimillonario Alejandro Vargas. Clarissa, gracias por estar aquí». Clarissa ofreció una sonrisa educada. «Gracias por invitarme, Carmen». Carmen se inclinó con genuina preocupación. Ha permanecido en gran medida en silencio desde que surgieron los informes de la aventura de Alejandro. ¿Por qué elige hablar ahora? Clarissa se cruzó de manos en el regazo, exhalando lentamente. Esta última semana ha sido abrumadora. He sido acosada por los paparazzi y la privacidad de mi familia ha sido invadida. Pero también me he dado cuenta de que el silencio permite que otros controlen la narrativa. Quiero que la gente entienda que no soy solo la esposa de Alejandro Vargas. Soy mi propia persona y tengo mi propia historia». Carmen asintió, inclinándose hacia adelante. «Entiendo que espera a su primer hijo con Alejandro. ¿Cómo ha impactado eso en sus decisiones?». Una mano suave se dirigió al vientre de Clarissa. «Enormemente. Convertirme en madre cambió mi perspectiva sobre lo que estoy dispuesta a soportar. Me di cuenta de que no puedo criar a mi hijo en un hogar lleno de engaños. Ese no es el ambiente que quiero para ellos». La mirada de Carmen era comprensiva. ¿Qué les diría a quienes argumentan que los problemas matrimoniales deben resolverse en privado? La voz de Clarissa tembló ligeramente.
Normalmente estaría de acuerdo, pero cuando alguien trae a su amante a tu fiesta de cumpleaños, frente a cientos de invitados, ya no es un asunto privado. Es humillante y te obliga a responder. ¿Y los medios? Bueno, se nutren de historias sensacionalistas. El tono de Carmen se volvió más serio. Los rumores sugieren que está buscando el divorcio. ¿Es eso cierto? Un destello de emoción cruzó el rostro de Clarisa. Sí, voy a solicitar el divorcio. Tengo que protegerme a mí misma y a mi hijo. La aventura de Alejandro no es el único problema que hemos tenido, pero es la gota que colmó el vaso. El estudio quedó en silencio mientras la gravedad de sus palabras se asentaba. Carmen echó un vistazo a sus notas y luego eligió su siguiente pregunta con cuidado. ¿Ha habido acusaciones del equipo legal de Alejandro de que usted está emocionalmente inestable debido a su embarazo? ¿Cómo responde? Los ojos de Clarisa se endurecieron. No me sorprende. Desafortunadamente, esa es una táctica común para desacreditar a las mujeres, especialmente a las embarazadas. Estoy bajo atención médica y soy perfectamente capaz de tomar decisiones racionales. Si acaso, el embarazo me ha hecho ver con más claridad lo que quiero en la vida. Carmen asintió, luego se reclinó con una suave sonrisa. ¿Qué vislumbra para su futuro y el de su hijo? Por un momento, las facciones de Clarisa se suavizaron. Quiero una vida tranquila, llena de amor, donde mi hijo pueda crecer conociendo el respeto y la amabilidad. Planeo continuar mi trabajo filantrópico, especialmente con programas de arte para niños, y espero que mi hijo algún día esté orgulloso de la persona en la que me he convertido. La entrevista concluyó con una nota reflexiva, con Carmen elogiando el coraje de Clarisa. Gracias por su honestidad y vulnerabilidad esta noche. Estoy segura de que su historia resonará en muchos que han enfrentado traiciones similares. Clarisa sintió un peso levantarse de sus hombros. Por primera vez desde que estalló el escándalo, se sintió libre, habiendo compartido su verdad en sus propios términos. Las cámaras se apagaron y Carmen se puso de pie para abrazarla de nuevo, susurrándole: «Estuviste increíble. Mantente fuerte». Para cuando Clarisa salió del estudio, encontró a don Fernando esperándola. Suavemente le tomó el brazo. «Orgulloso de ti, hija mía», dijo, con la voz quebrada por la emoción. Clarisa forzó una débil sonrisa. «Este es el comienzo, ¿verdad?». Don Fernando asintió, guiándola hacia el coche que esperaba. «Sí, pero al menos ahora estás escribiendo tu propia historia». Ella subió al vehículo, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar del laberinto de rascacielos se encontraba Alejandro, probablemente viendo la entrevista y buscando su próximo movimiento. Pero para Clarisa, el rumbo estaba fijado. Ya no era una víctima silenciosa. Abrazó este nuevo capítulo con determinación. Lo que le esperaba no lo enfrentaría como la esposa tímida, eclipsada por la arrogancia de su marido. Era una futura madre, luchando por el futuro de su hijo con cada pizca de coraje que tenía. Dale me gusta y suscríbete para más historias conmovedoras y transformadoras. Alejandro, en efecto, vio la entrevista desde su ático. Los impecables muebles modernos ofrecían poco consuelo, mientras las palabras de Clarisa calaban hondo. Ella había confirmado el divorcio públicamente, exponiendo su aventura de una manera tranquila y digna que lo hacía parecer un villano desalmado. Su teléfono vibraba incesantemente con mensajes y llamadas. Socios comerciales, miembros de la junta, amigos e incluso Sofía. Finalmente contestó la llamada de Sofía. ¿La viste?, preguntó, con voz tensa. «Sí, la vi», respondió Sofía. «No es bueno para ti, Alejandro. La simpatía del público está con Clarisa».
Todos la llaman una valiente futura madre. ¿Y tú? Se interrumpió, como si se negara a terminar la frase. Alejandro apretó los dientes. ¿Soy qué, Sofía? Ella suspiró. Eres el multimillonario infiel. Las redes sociales te están destrozando. La Junta podría destituirte si las acciones siguen cayendo. Un repentino escalofrío de pánico recorrió a Alejandro, aunque luchó por mantener la compostura. No pueden destituirme de mi propia empresa. Yo controlo la mayoría de las acciones. Sí, pero si la confianza en ti baja lo suficiente, podrían encontrar la manera. Te has ganado algunos enemigos en la Junta a lo largo de los años. Alejandro inhaló bruscamente, recordando las tensas reuniones de la Junta donde había forzado expansiones, ignorando los consejos de precaución. Quizás esos resentimientos ahora tenían un terreno fértil para crecer. ¿Entonces me estás diciendo que debería disculparme públicamente? ¿Retroceder? Sofía dudó. Quizás. O pintar a Clarisa como manipuladora. Si dejas que su narrativa quede sin contestar, perderás. Necesitas contraatacar. La idea le revolvió el estómago a Alejandro. Su orgullo se rebelaba contra la idea de disculparse, pero también temía el potencial destructivo de la imagen pública de Clarisa. Hablaré con mi equipo de relaciones públicas, dijo secamente, terminando la llamada. En una hora, Alejandro convocó una reunión de emergencia con Pablo Jiménez y un equipo de expertos en gestión de crisis. Se sentaron alrededor de su larga mesa de cristal, con los portátiles abiertos y las líneas telefónicas zumbando. «Señor Vargas», comenzó Pablo, aclarándose la garganta. La entrevista de Clarisa ha galvanizado el apoyo público hacia ella. La están aclamando como un modelo a seguir para las mujeres que se enfrentan a la infidelidad. Necesitamos reenfocar la narrativa en sus logros empresariales, sus esfuerzos filantrópicos, recordarle a la gente quién es usted fuera de este escándalo. Uno de los gestores de crisis intervino. Alternativamente, podemos emitir un contracomunicado acusando a la señorita Torres Vargas de ocultarle el embarazo, argumentando que lo usó como palanca. Ese ángulo podría desviar parte de la culpa hacia ella. Alejandro frunció el ceño, recordando cómo Clarisa había intentado informarle, pero se encontró con su propia negligencia. «Eso podría ser delicado», murmuró, aunque la desesperación brillaba en sus ojos. «Pero no podemos dejar que se salga con la suya». Pablo dudó, luego habló suavemente. «Alejandro, quizás deba considerar una disculpa genuina. La contrición pública podría hacer maravillas. Una muestra de remordimiento, un voto de seguir apoyando a Clarisa y al niño económicamente, pase lo que pase». El orgullo de Alejandro luchaba contra la parte racional de su mente. Odiaba la idea de parecer débil. Las disculpas eran para aquellos que admitían que estaban equivocados, y en su opinión, Clarisa tenía cierta responsabilidad en el deterioro de su matrimonio. Pero la alternativa, una batalla sin cuartel, podría dañar irreparablemente su imperio. «Preparen un comunicado», finalmente concedió, con la tensión visible en su mandíbula apretada. «Enfóquenlo como mi arrepentimiento por cómo se desarrollaron los acontecimientos. Reafirmen mi compromiso con el niño y mencionen que espero que Clarisa y yo podamos llegar a un acuerdo amistoso». Pablo asintió, el alivio evidente en su rostro. «Lo tendremos listo para mañana por la mañana». Mientras el equipo salía, Alejandro permaneció en su silla, mirando las luces de la ciudad. «Acuerdo amistoso», pensó, recordando los documentos legales que acusaban a Clarisa de inestabilidad emocional. Esas habían sido idea de sus abogados, pero él no había protestado. Sabía que probablemente la enfadaría aún más. ¿Cómo llegó todo a esto? Su mente divagaba hacia los recuerdos de Clarisa, una vez brillante, juguetona, atractiva. Sus primeras citas en París,
viajes espontáneos al Caribe y cenas donde hablaban hasta altas horas de la noche sobre sus sueños compartidos. No podía precisar el momento exacto en que su relación se deshilachó. Quizás había sido una serie de pequeñas traiciones, conversaciones descuidadas, distancias crecientes. Ahora estaban en los extremos opuestos de un campo de batalla público, ninguno dispuesto a ceder. Un pesado suspiro se le escapó. Por primera vez, una pequeña voz interior le susurró que quizás Clarisa no era la única que sufría. Se imaginó su rostro durante la entrevista, triste, decidida e innegablemente embarazada de su hijo. Pero el fugaz remordimiento chocó con la ira. Su aparición pública se sintió como una emboscada, dejándolo acorralado. Reprimió cualquier empatía que había sentido y se propuso ganar, sin importar el costo. Si Clarisa quería guerra, él lucharía con todas las herramientas a su disposición. Los días se convirtieron en otra semana. La entrevista de Clarisa se transmitió en todo el mundo, generando apasionados debates. Las donaciones a su organización benéfica se dispararon, mientras que la otrora brillante reputación de Alejandro recibía golpe tras golpe. Los accionistas de Vargas Global expresaron su incomodidad en reuniones privadas, y persistían los rumores de que la Junta estaba explorando contingencias en caso de que la imagen pública de Alejandro comprometiera la estabilidad de la empresa. Clarisa permaneció recluida en la finca, concentrándose en su salud y en el evento benéfico. A pesar de la granizada de titulares sensacionalistas, encontró momentos de paz, leyendo, escribiendo un diario, pintando. Incluso comenzó a diseñar una habitación para el bebé, seleccionando suaves tonos pastel y murales de animales caprichosos, decidida a proporcionar un ambiente enriquecedor para su hijo. Alejandro, sin embargo, intensificó su contraofensiva. Sus abogados presentaron mociones, alegando que Clarisa había ocultado deliberadamente la noticia de su embarazo para manipularlo. Rechazó una entrevista directa, pero publicó un comunicado en video donde se mostró arrepentido, aunque sutilmente culpó la discordia matrimonial a la falta de comprensión de Clarisa sobre sus presiones empresariales. El comunicado obtuvo reacciones mixtas. Algunos lo encontraron sincero, otros lo etiquetaron como control de daños. Una tarde, Clarisa escuchó el eco de voces elevadas en la planta baja. Salió de su habitación para ver a don Fernando discutiendo con un hombre con un traje a medida, uno de los abogados de Alejandro. Elena Sanz estaba cerca. Su expresión reflejaba la ira de don Fernando. «Clarisa, han venido a entregarte documentos adicionales», explicó Elena con exasperación en su voz. «Están presionando para una audiencia urgente sobre manutención conyugal y reclamaciones de propiedad». Clarisa se puso rígida. «¿Está Alejandro aquí?». El abogado se aclaró la garganta. «El señor Vargas no está presente. Simplemente me envió a entregar estos documentos». Clarisa aceptó los papeles, revisando la jerga legal que esencialmente cuestionaba su derecho a ciertas partes de la finca, alegando que había abandonado el matrimonio. También la criticaba por difamación pública, alegando que la entrevista pintaba a Alejandro bajo una luz perjudicial. Sintió que la sangre se le helaba. «¡Basta!», gruñó don Fernando, volviéndose hacia el abogado. «Puede irse ahora. Cualquier otra comunicación pasará por la señorita Sanz». El abogado hizo una rígida reverencia y se marchó. Clarisa cerró la puerta detrás de él, con el corazón latiéndole como un trueno en el pecho. Tragó con dificultad. No se rinde. Elena colocó una mano tranquilizadora en el hombro de Clarisa. «Anticipamos esto. Lucharemos». Más tarde esa misma noche,
Clarisa se encerró en su dormitorio. Miró el horizonte de la ciudad por la ventana. Las lágrimas finalmente desbordaron su compostura. El peso del bebé en su vientre se sentía reconfortante y aterrador a la vez. Su hijo contaba con ella para proporcionar estabilidad y seguridad. Sin embargo, las implacables maniobras legales de Alejandro amenazaban todo lo que ella intentaba construir. En ese momento, tomó otra decisión que cambiaría su vida. Cogió su teléfono y marcó un número al que no había llamado en años, una antigua conexión familiar en Inglaterra, que poseía una finca campestre lejos del alcance de los paparazzi. El teléfono sonó, y una voz familiar contestó. «Tía Rosalía», dijo Clarisa, con la voz temblorosa. «Necesito un lugar donde quedarme, en algún lugar donde pueda aclarar mis ideas. ¿Todavía está disponible su casa de invitados?» La cálida respuesta de su tía fue inmediata. «Claro, querida, ven cuando quieras». Clarisa terminó la llamada. Un torrente de alivio la invadió. Si Alejandro quería librar una guerra, bien, pero ella no seguiría siendo un blanco fácil. Se alejaría del ambiente tóxico, cruzaría un océano si fuera necesario, y se concentraría en el bienestar de su hijo. La finca en Inglaterra era apartada, anidada en una exuberante campiña, el refugio perfecto donde podría reunir sus fuerzas y prepararse para las batallas finales que se avecinaban. Pasó el resto de la tarde haciendo arreglos, instruyendo a Elena sobre cómo manejar cualquier asunto legal urgente en su ausencia, coordinando con don Fernando para que vigilara la finca y empacando lo esencial para el viaje. Una extraña calma se apoderó de ella mientras colocaba cada prenda de maternidad doblada en su maleta. Ya no reaccionaba pasivamente a las traiciones de Alejandro. Estaba trazando su propio rumbo. A medianoche, Clarisa se paró junto a la habitación del bebé, que acababa de empezar a decorar. Su corazón se encogió con una emoción agridulce. «Volveremos», le susurró a su hijo nonato, «pero por ahora necesitamos un refugio seguro». Dejó las luces de la habitación del bebé apagadas, cerrando suavemente la puerta detrás de ella. Un nuevo capítulo esperaba, uno que pondría a prueba su resiliencia, su capacidad de curación y su voluntad de proteger lo que realmente importaba. Independientemente de las tácticas de Alejandro, Clarisa estaba decidida a que ni ella ni su hijo vivirían a la sombra de su ego y engaño nunca más. Acompaña a Clarisa en su viaje hacia la libertad y la paz. Si su historia te inspira, dale, me gusta y compártelo. Tu apoyo nos impulsa a seguir adelante. La partida de Clarisa de Madrid fue silenciosa, envuelta en secreto para evitar a la prensa. Un coche privado la llevó a una puerta discreta del aeropuerto, donde abordó un pequeño jet con destino a Inglaterra. La aeronave zumbó suavemente mientras se elevaba sobre las luces de la ciudad. Cada destello debajo de ella se volvía distante, hasta que el horizonte no fue más que un recuerdo. El vuelo le ofreció tiempo para la reflexión. En el silencioso capullo de la cabina, hojeó fotografías de ella y Alejandro de años pasados. El día de su boda, dos rostros radiantes llenos de esperanza. Instantáneas de luna de miel en Santorini. Risas y atardeceres dorados. Instantáneas de galas filantrópicas, donde aparecían brazo a brazo. Cada imagen se sentía como una reliquia de otra época, prueba de que una vez habían compartido algo precioso. ¿Dónde salió todo mal?, se preguntó, aunque la pregunta ya no llevaba el mismo aguijón. Estaba avanzando. Las respuestas quizás nunca llegarían, y eso era aceptable. Al amanecer, el avión aterrizó en la pista envuelta en niebla de un aeródromo privado en Inglaterra. Esperándola estaba la tía Rosalía, una mujer majestuosa de unos 60 años,
con mechones plateados en el cabello. Envolvió a Clarissa en un cálido abrazo en el momento en que se encontraron en la pista. «Mi querida niña», murmuró, «has pasado por mucho». Clarissa sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse. «Necesito un tiempo de descanso, lejos de todo». De la mano, subieron a un Bentley antiguo que los llevó por colinas onduladas, pasando ovejas pastando y cabañas de piedra. Finalmente llegaron a una extensa mansión rural, la casa ancestral de la tía Rosalía. A Clarissa le mostraron una pintoresca casa de campo con hiedra trepando por sus paredes, jardineras rebosantes de lavanda y un pequeño estanque anidado detrás, rodeado de sauces. Era un mundo aparte de la opulencia de la finca Vargas, pero igual de encantador a su manera. Durante los siguientes días, Clarissa se instaló en una rutina suave. Paseos matutinos por campos cubiertos de rocío, tardes tomando el té con la tía Rosalía y noches leyendo junto al fuego. El implacable martilleo de los paparazzi y la tormenta digital de las redes sociales se sentían a millones de kilómetros de distancia. Se puso en contacto con Elena Sanz, quien le informó que el equipo legal de Alejandro estaba furioso por su desaparición, pero que poco podían hacer. Legalmente, ella era libre de viajar. Don Fernando informó que los medios se habían calmado un poco, decepcionados al no encontrar más drama en la finca Vargas. Una tarde lluviosa, mientras Clarissa se recostaba en un asiento acolchado junto a la ventana, sintió una pequeña y firme patada dentro de su vientre. Sonrió, colocando una mano sobre el lugar. «Vas a ser fuerte», susurró. «Más fuerte de lo que yo fui nunca». En ese momento, se dio cuenta de cuánto había cambiado en solo unas pocas semanas. Ya no era la esposa vacilante que se esforzaba por mantener las apariencias. Sentía un poder silencioso floreciendo dentro de ella, una determinación de crear una vida de paz e integridad para su hijo. Ocasionalmente, su mente divagaba hacia Alejandro. Se preguntaba si lamentaba sus acciones, si la echaba de menos, o si simplemente estaba ideando su próximo movimiento de negocios. Pero esos pensamientos ya no le retorcían el corazón. El dolor se había vuelto un dolor lejano, una señal de curación. Podría haberlo amado una vez, pero amaba a su hijo con más ferocidad que a cualquier otra cosa. Fue ese amor lo que la impulsó hacia adelante. La finca de la tía Rosalía se convirtió en un santuario para la introspección. Un lugar donde Clarissa podía nutrir tanto su embarazo como su espíritu. Cada día su vientre crecía, y con él su determinación se solidificaba como las antiguas piedras de los muros de la mansión. Finalizaría el divorcio en sus propios términos, aseguraría el futuro de su hijo y continuaría su pasión filantrópica. Si Alejandro quería permanecer encerrado en su ciclo de ambición y escándalo, esa era su elección. Sentada junto al estanque una tarde, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de lila y oro, Clarissa exhaló suavemente. Los reflejos de los sauces se ondulaban en la superficie del agua, recordándole la impermanencia de la vida. No podía controlar lo que había sucedido, pero podía moldear lo que vendría después. Al caer el crepúsculo, regresó a la casa rural, con el corazón aligerado, lista para enfrentar las últimas notas de su confrontación con Alejandro cuando llegara ese día. Por ahora, encontraba consuelo en el silencio de la campiña inglesa, cada aliento afirmando su recién descubierta independencia, y la vida que crecía dentro de ella, delicada e inmensamente fuerte. Conclusión final. Fuera de una tranquila mansión inglesa,
bajo un cielo de lavanda y oro, Clarissa ha encontrado finalmente un santuario para ella y para el hijo que lleva. Aunque su viaje comenzó con desamor y traición, se transformó en un testimonio de coraje, autodescubrimiento y los lazos inquebrantables de la familia. Aún así, el mundo observa, esperando ver si Alejandro Vargas se arrepentirá, tomará represalias o renunciará al imperio que tanto luchó por construir. Mientras tanto, Clarissa se aferra a sus esperanzas de un futuro definido por el amor, la integridad y la resiliencia. La traición de este multimillonario desatará una revolución en la vida de Clarissa. ¿O las viejas heridas sanarán en una frágil tregua? Esta historia nos enseña que, a veces, los momentos más dolorosos son los que nos impulsan a encontrar nuestra verdadera fuerza y a forjar un camino donde la dignidad y el amor propio prevalecen sobre el engaño. La verdadera riqueza no se mide en bienes materiales, sino en la capacidad de reconstruir la vida con autenticidad y propósito. Si te ha cautivado esta historia de escándalo y redención, por favor, dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal para más dramas de la vida real. Tu apoyo nos ayuda a dar vida a estas historias. Hasta la próxima. Mantente inspirado.